Bienvenidos a este episodio número 16 de Creciendo en Conciencia. Este episodio que vamos a hablar de los síntomas de sangre y todo lo que esté relacionado con anemia, trombofilia, hipertensión y la leucemia. Así que ahí se está sumando Maru. Ahí está Maru, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Está genial, qué lindo verte. Sí, lo mismo siento, qué lindo encontrarnos nuevamente. Muchas gracias por compartir este programa y es muy hermoso lo que estamos creando, así que muchas Sí, gracias. realmente. Cada lunes es una creación hermosa, así que me encanta. ¿Cómo estuvo tu día hoy que me contaste que fuiste al mar? Sí, acá está hermosísimo. Hay un poco de viento, pero estamos muy cerquita del mar, así que lo estoy disfrutando un montón. Así que feliz de poder estar tan cerca de ahí, de la playa, bueno, por ahora lo tengo que disfrutar porque dentro de poco me voy para Valencia Centro y ahí voy a estar un poco más lejos, pero bueno, bien, hermoso. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Hoy un día especial porque tuve mi consulta hace un ratito. Ah, Porque bueno, nosotros les contamos al público, además de ser consultores, somos consultantes, así que cada exacto. mes hacemos nuestra consulta personal y bueno, hoy fue una consulta muy, muy hermosa, muy movilizante y la verdad estoy muy contenta, o sea, con todas las emociones a flor de piel, ¿no? Pero muy contenta con todo lo que salió en la consulta, así Qué que hermoso. va todo Muy genial. bien, muy bien. Es muy importante eso, por más que nosotros, pero ¿por qué? Le decimos a la gente siempre, vayan a consulta porque es lo mejor, y nosotros lo hacemos con nosotros mismos, o sea, hacemos un ciclo de consultas y cuando terminamos el ciclo de consultas arrancamos otro, porque creemos que estar en consulta es como lo más importante. De hecho, entre consulta y consulta más o menos un mes, y cuando termina mi consulta estoy deseando que llegue la próxima para poder disfrutarla y Sí, es el día más importante del mes para mí, sí, total, total, es vamos. hermoso. Feliz. Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, hay mucha gente que se estuvo sumando, no sé si vos lo estuviste notando, pero bueno, en los episodios anteriores, mucha gente que se Sí. estuvo sumando para verlo en vivo. Y como hay mucha gente que no estuvo desde el principio, que nos empezó a acompañar desde ahora, está bueno darles un pequeño pantallazo simplemente de lo que es lo que hacemos. Bueno, este programa se llama Creciendo en Conciencia, lo hacemos todos los lunes ahora es a las 19 horas de Europa, 14 horas de Argentina. Y la verdad es que es un programa donde hablamos de síntomas en general, un poco en general. Hablamos de todo lo que es esta lógica de la bioexistencia consciente y un poco de desarrollo personal, que es algo que queremos ir sumando, que nos encanta y está muy bueno para ir hablando de esos temas también. Así que cuando hablamos de síntomas, que yo recién decía, hablamos de síntomas en general, no es por hablar de enfermedades en sí, sino para decir, cuando hablamos de ese síntoma, ¿qué te resuena? ¿Qué escuchaste? ¿Que te puede llegar a tocar algo de alguna historia que hayas vivido vos o algún familiar tuyo en el pasado? Encontrar qué parte del cuerpo te está hablando de ese síntoma y ver qué hacemos con eso, ¿no? Esa es la idea de lo que buscamos cuando hablamos de síntomas en general. Así que nada, me parece muy hermoso. No sé si vos querés decir algo del programa, pero básicamente es un poco eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Comparto que a veces por ahí no tenemos el síntoma físico, pero tenemos la historia. Mm, Entonces está bueno tener en cuenta cuáles son esas historias que hay que trabajar, ¿no? exacto, Y a veces quizás no tenemos el síntoma físico, pero sabemos que un familiar la tiene. Entonces eso es porque tenemos que ir a trabajarla. Sigue estando en nuestra historia. Entonces exacto. está bueno que esto se esté dando para que cada uno tome conciencia desde su lugar, tenga o no ese síntoma físico del cual les vamos a ir hablando a lo largo de este programa y de todos los que vienen y de los que ya pasaron también. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, y en el episodio de hoy, que es el episodio número 16, vamos a hablar de un síntoma que tiene un montón de carga emocional y un montón de carga simbólica, que son los síntomas relacionados con la sangre. Estos síntomas, o sea, no vamos a hablar de todos los síntomas de sangre, sino que vamos a hablar particularmente de los que vemos como que tienen mayor preponderancia o que entre sí se diferencian bastante como para acaparar lo más que podamos de todos los síntomas de sangre que hay. Los síntomas que vamos a hablar hoy son de anemia, después de trombofilia, vamos a hablar de Leucemia también. leucemia y la hipertensión, que son síntomas que están súper relacionados con la sangre. ¿Y qué es? Vamos a dar una definición cortita para arrancar de lo que es la sangre para la bioexistencia consciente, esta simbología que siempre hablamos de cada cosa, ¿no?
para el inconsciente, la sangre es familia, ¿no? Y esto está anclado, el inconsciente siempre es súper, el inconsciente es inocente, es atemporal. El inconsciente no reconoce entre simbólico y real. Entonces, cuando hay una frase que se dice mucho en las culturas a lo largo de la historia, cuando hay costumbres o cuando sí se da de manera natural que es algo que está establecido por la sociedad, por ejemplo, cuando por eso que estamos diciendo la sangre es clan, la sangre es familia, ¿no? Es porque está muy anclado a lo largo de la historia de las culturas este simbolismo de que sangre es igual a linaje, a herencias, sangre es igual a alianzas. Entonces, a lo largo de la historia también se ve muy reflejado en la realeza, por ejemplo, en esto de, por ejemplo, la sangre real, la sangre es azul de los príncipes, el tema de las frases muy, muy usadas, esto de los hermanos de sangre, o por ejemplo, no sé, la sangre no se mezcla, cuando hay familias que son súper de un linaje, no quieren que se mezcle. Bueno, está muy arraigado eso en la cultura. Entonces, el inconsciente lo toma como que es la verdad. Entonces, sangre igual a familia. Eso está súper anclado en nuestro inconsciente. Entonces, cuando hablamos de síntomas de sangre, es muy importante que nosotros digamos, ¿cómo? Yo escucho que estamos dando de síntomas de sangre, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo estoy yo con mi familia? ¿Cómo me relaciono con mi familia hoy en día? ¿Me llevo súper bien? ¿Me llevo normal? ¿Me llevo mal? ¿Tengo cosas que no se han hablado o que han quedado sin hablar? ¿Tengo alguna discusión que no se resolvió? Bueno, todas esas cosas como preguntarnos a lo largo de este episodio también que vamos a estar hablando de estos temas, como para ir tomando conciencia de estos temas, ¿no? Y es importante tener en cuenta que cuando hablamos de síntomas de sangre, también, nada, es importante que a ver, nosotros vamos a estar hablando todo el episodio de esto. Entonces, simplemente es un llamado a la acción para que ustedes tengan presentes de ir pensándolo, ir viendo, estar en apertura total. Si ustedes tienen un familiar o alguien que tenga síntomas de sangre, o ustedes mismos tienen síntomas de sangre, estar en la apertura y en lo en escuchar tranquilos, decir, a ver, ¿dónde me toca esta historia? ¿Con qué resueno? Simplemente eso, como para entrar en tema, ¿no? Exacto. Y muchas veces también pensamos que, no sé, estamos en el trabajo y en nuestro trabajo nuestros compañeros de trabajo son como nuestra familia, pero en general cada vez que hablamos de síntomas de sangre, en realidad vamos a ir justamente a lo que es la familia nuclear, ¿no? A la Exacto, familia con la que me crié, la familia con la que crecí o con la que no crecí, ¿no? Esa familia que me abandonó también puede ser. total, Entonces, está bueno tener en cuenta esto, y es hermoso. me encanta. Y uno de los síntomas de los cuales queríamos hablarles hoy es la anemia. La anemia se caracteriza por el hecho de que hay una disminución de los glóbulos rojos. ¿Y cuál es la función de los glóbulos rojos? Estas son células que se encargan de transportar el oxígeno desde el corazón hasta el resto del cuerpo y por lo tanto los glóbulos rojos alimentan a todas las células del cuerpo. Es decir, lo alimentan con oxígeno. Mm, Otro tipo de alimento que necesita una célula obviamente es el agua y los minerales que consumimos a través de los alimentos, pero el oxígeno es el alimento vital, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? Muy poquito, pocos minutos. Entonces, el oxígeno es ese alimento vital. Y es por eso que lo que vamos a tener en cuenta cuando una persona tiene anemia es ver de qué manera se siente que tiene su espacio vital dentro de su familia, porque estamos hablando de un síntoma de sangre, ¿no? perfecto. Entonces, quizás la persona siente que está siendo relegada de su Mm, familia, siente que no tiene ese espacio vital. Y esto puede suceder por varios motivos. Quizás porque la persona siente que no es la preferida en la familia y esto puede generar otro tipo de síntomas también, porque si la persona para generar ese espacio y ese lugar que quiere ocupar dentro de su familia empieza a dar y empieza a estar siempre pendiente de las demás personas de su familia para poder tener ese espacio, total. probablemente, además de la anemia, puede llegar a tener otros síntomas por esa desvalorización tan grande que tiene, ¿no?
Mm, Y en este sentido es importante que si una persona está transitando por una anemia, que empiece a ver, a mirarse hacia adentro y ver si en algo se está relegando y está sacrificándose por su familia en alguno de los bien, aspectos de la vida. Por otro lado, la anemia también nos puede estar hablando de algo que nosotros llamamos como somatización empática. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a explicar mm, directamente con un ejemplo porque es más fácil, el nombre suena un poco raro, pero la somatización empática tiene que ver con el hecho de que quizás hay una persona de mi familia, hay un ser querido, una persona a quien yo quiero mucho y siento que está transitando por un momento difícil de su vida, porque quizás está en un duelo o tiene una enfermedad grande o se peleó con su pareja, no sé, quizás lo veo débil. Si yo veo que sí, esta persona está débil, entonces, como yo lo quiero mucho, inconscientemente puedo llegar a estar sintiendo que le quiero dar mi vitalidad, ¿no? Recordemos que la anemia está relacionada con la vitalidad, porque los glóbulos rojos transportan el oxígeno. tal cual. Entonces, lo que está sucediendo es que la persona entrega la vitalidad a ese ser querido inconscientemente, le entrega más glóbulos rojos y de esta manera está poniéndose en un segundo plano, ¿no? Otra vez está dando todo por el otro. Y hay un caso muy hermoso acá en Humano Puente, que muchas veces lo hemos contado, y es el caso de una mujer que, bueno, siendo adulta, viene a consulta por su anemia, y bueno, cuando se le preguntó desde cuándo tenés la anemia, ella dijo, tengo anemia desde que nací, yo ya nací con anemia. Entonces, bueno, como consultores, Mm, dijimos, lo más importante de esta historia va a estar en el momento del parto, ¿no? Porque esto fue en el momento en el que nació. Y ahí empezamos a indagar y resulta que cuando ella nació, su madre murió. ¿Y qué es lo que pasó? A medida que ella fue creciendo, fue criada por la tía y la tía cada vez que iba a la escuela o estaba en el jardín y se presentaba con los otros padres, la tía decía, bueno, yo no soy la mamá, yo soy la tía, porque la mamá de ella murió cuando ella nació. Entonces, esta chica creció toda su vida con esta idea de que porque yo nací, mi mamá murió, entonces hay una culpa inconsciente y a su vez también este deseo de querer traer a mamá. Y es mm, por eso que esta chica tiene esta anemia. Inconscientemente está dando esa vitalidad, esos glóbulos rojos para que su madre pueda estar aquí, ¿no? Es perfecto. siempre un mecanismo inconsciente el que va surgiendo. Me encanta y pasa, ¿no? En la vida, eh, yo conozco varias personas de que sus madres o padres se han enfermado y Sí, son gente adulta que cuidan a sus padres y dan la vida por esos padres porque se aíslan de todo por cuidar a ese enfermo que está en etapa terminal y quizás está en etapa terminal por años. Entonces, se ve mucho esto y a veces uno piensa de que la anemia es simplemente una falta de hierro y mira cuántas historias puede haber detrás, ¿no? Es súper, súper hermoso. exacto. Bueno, me gustaría a mí hablar de la trombofilia, que es un síntoma que está relacionado con esto de que la sangre se espesa, ¿no? La sangre empieza a espesarse más de lo normal. Entonces, si seguimos con la simbología con la que veníamos, sangre es igual a familia, ¿no? Dijimos cuando empezamos. Entonces, si la sangre es igual a la familia y la trombofilia espesa la sangre, entonces acá hay como una necesidad de como si fuera de unir, de sostener esto que se escapa. La sangre líquida que se escapa es como que la espeso para que no se escape más, ¿no? Entonces lo que estoy intentando hacer es unir una familia que se ha desarmado o para que no se desarme. Es como el inconsciente también vea hacia dónde va el inconsciente. Si se está por desarmar, quizás me va a agarrar una trombofilia para que no se desarme esa familia. También. Bueno, entonces, muchas veces detrás de la gente que tiene trombofilia hay memorias de historias relacionadas con, acá hay un montón de variedades, por ejemplo, puede ser asesinatos, a ver, porque acá estamos hablando de que la sangre se está espesando, ¿no? Entonces quiere decir que quizás hay historias en donde la sangre fue muy líquida. ¿Qué quiere decir esto? Derramamientos de sangre, asesinatos donde hubo mucha sangre, acuchillamientos,
suicidios, cirugías donde la gente han sido operadas, las personas han sido operadas y hubo hemorragia que no pudieron cerrar la herida. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Siempre donde hay mucha sangre de por medio. La sangre es como que se va. Ese es un poco el significado y por qué en la trombofilia se espesa la sangre. Es como que la vida se va, la sangre se va, entonces yo espeso para que la familia no se vaya en este caso. Simbólicamente hablando, como habíamos explicado en el principio, ¿no? Esto de que la sangre igual a familia, ¿no? Entonces por eso es que ahora que se espesa, quiero unir la familia. En la trombofilia, además de esta concepción que acabamos de decir, hay otra, que es el tema de unirlo con las partes del cuerpo en donde afecta la trombofilia, esa trombosis. ¿Dónde está ubicada? Por ejemplo, si está ubicada en los pulmones, acá en los pulmones nosotros tenemos el edema pulmonar. El edema pulmonar es un trombo que afecta y que no deja pasar la sangre hacia los pulmones, ¿no? Entonces acá puede haber una concepción también del hecho de pensar y interpretar qué puede estar diciéndome este pulmón que no deja pasar el aire. El pulmón significa aire, espacio vital, también significa esto de eh, me siento asfixiado. Entonces, cuando hay temas de que no pase, el trombo corta la circulación para que no pase la sangre, es como que quizás en cierto sentido estoy pensando en necesito que haya más aire en mi familia, necesito que haya, entonces corto todo lo que tenga que ver con el aire con esta asfixia que estoy sintiendo. Es como que esta necesidad. Cuando la trombosis pasa en el corazón se relaciona con todo lo que es el núcleo emocional del hogar. Entonces son historias relacionadas particularmente con todo lo que tenga que ver con el núcleo familiar, con el centro de la familia, con historias súper fuertes en el medio de la familia. Que haya muerto, por ejemplo, una madre al dar a luz, ahí en general quiebra la familia porque el inconsciente tampoco se da cuenta de lo que es separación y muerte. ¿Eh? Para el inconsciente lo mismo. Murió la madre, pero también se separó de todo el clan. Entonces, para el inconsciente lo mismo. Entonces, esa separación que hubo de la madre rompió el clan. Entonces, acá está la trombosis en el corazón. Cuando es una trombosis en el cerebro, el cerebro está muy ligado a las ideas, está muy ligado a todo lo que es esta ideología de la autoridad, ideología también del padre. Entonces, siempre que haya una trombosis, que en general la trombosis en el cerebro es cuando se genera ACV, ¿no? Y la trombosis en el corazón, que no lo dije antes, es cuando se genera un infarto también. A la larga se deriva en un infarto y acá la trombosis en el corazón deriva en una ACV. Entonces, cuando pasa esto, puede ser que esté diciendo la trombosis cortar con esas ideas que rompieron con la familia, con esa ideología de autoridad que rompió con la familia. Entonces es como que el trombo está cortando esa circulación de ideas, esas ideas que rompieron con la familia. Y después la última que nos queda es la trombosis cuando se da en el útero, que es una trombosis eh, uterina o trombosis, no quiero equivocarme en la palabra, para no decirlo mal, a ver, es la trombosis placentaria, que es una palabra complicada. La trombosis placentaria se da cuando la gente tampoco puede quedar embarazada a raíz de una trombosis y puede ser de que en la historia de la familia, en la historia de la persona o en la historia del transgeneracional de quien está sufriendo esto, haya habido muertes por desangramiento cuando estaban dando a luz, muertes de un segundo bebé que no se vio en el embarazo y que lo han dejado sin darse cuenta y murió porque no lo vieron, que haya habido un parto, aunque no haya muerte, pero que haya un parto muy traumático de que casi muere porque hubo mucha sangre que se soltó. Entonces puede ser de que haya muerto la madre, de que haya muerto el bebé, o de que haya sido que casi muere o que haya sido un milagro, pero siempre está de por medio esto de que haya mucha sangre, ¿no? Entonces ahí la trombosis uterina, que es esta trombosis placentaria. Así que bueno, eso es trombosis. Siempre tengan en cuenta esto que decimos de ir viendo estas historias en sí mismos, ¿no? Para buscarla, a ver dónde puede llegar a estar, que es la clave de todo esto, ¿no? Exacto, sí, es para eso. Así Exacto. que genial, muchas gracias por compartir esto sobre trombosis, súper interesante, me encantó. Y bueno, también queríamos contarles un poquito acerca de lo que es la leucemia.
la leucemia es el cáncer cuando aparece en la sangre, ¿no? Y en la leucemia lo que sucede es que hay una gran cantidad de glóbulos blancos, se producen demasiada cantidad de glóbulos blancos, pero estos glóbulos blancos son glóbulos blancos inmaduros. Es decir, los glóbulos blancos tienen la función de manera normal, cuando no hay una enfermedad, la función es la de proteger al cuerpo frente a una infección, por ejemplo, pero cuando hay una leucemia, los glóbulos blancos empiezan a atacar incluso a las células sanas, ¿sí? Y hay una sobreproducción de glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos son inmaduros, es decir, que son un poco defectuosos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver detrás de esta simbología? Por un lado, esto se produce en la sangre, es decir, hay que pensar en temas de familia. Y por otro lado, los glóbulos blancos que están atacando para defender, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de esto son historias de personas que sienten que fueron atacadas y que necesitaban defenderse, ¿no? Que necesitaban una gran cantidad de soldados, de un ejército enorme que fuera a defenderlos frente a una situación muy grande que puede ser de violencia o de abuso o incluso de una sensación de abandono donde la persona se siente en un nivel de amenaza tan grande que siente amenazado su espacio vital, ¿sí? Y como estos glóbulos blancos que les contaba al principio son glóbulos blancos inmaduros, podemos pensar esto que este conflicto se da sobre todo en la infancia, ¿no? Cuando un niño quizás tiene un padre que es violento, que le pega, o incluso un padre que es abusador. Entonces, en estas situaciones el niño se siente atacado, se siente completamente desprotegido, siente que está en peligro su vida y a su vez siente que es un niño, entonces no tiene la suficiente capacidad de defenderse, ¿no? Mm. Y es por eso que ya siendo niño o incluso siendo adulto, puede estar reviviendo esta historia y teniendo la necesidad de desplegar este ejército, esta cantidad enorme de glóbulos blancos para salir a defenderse. Por otro lado, como les contaba antes, estos glóbulos blancos tienden a incluso atacar y comerse a las células que están sanas. Incluso atacan sin darse cuenta o no con esa intención de atacar a las plaquetas, que son células que son buenas para el organismo. Y bueno, y en este sentido lo que hay que pensar es que ante esa indefensión que sintió la persona y ante esa necesidad de sentirse protegido, hoy por hoy lo que está necesitando es comerse al agresor, no importa quién sea, ¿sí? Y es porque estuvo muy, muy debilitado previamente y necesita ahora poder defenderse. Por otro lado, es importante destacar que siempre lo que hacemos, tanto en una historia de leucemia o en cualquier síntoma, nosotros siempre viajamos a esas primeras edades de la persona a través del inconsciente, con los ojos cerrados, en este caminito que hacemos en las consultas. Y la idea es que en un caso de leucemia, este niño pueda volver a revivir esa escena donde fue atacado, donde fue agredido o donde se sintió abandonado e indefenso y pueda protegerse frente a ese agresor, frente a esa persona que estaba amenazándolo de manera casi vital, ¿sí? Y por otro lado, también otra cosa que es muy importante es aclarar que muchas veces se ven casos de leucemia en niños pequeños. Y cuando esto sucede, también hay que ir a ver qué es lo que está transitando su madre en el momento en el que el niño tiene la leucemia y sobre todo ir a ver qué es lo que transitó su madre de pequeña para que hoy el niño desarrolle esa leucemia. Esto obviamente lo aplicamos a todos los síntomas, pero en la leucemia hacemos especial hincapié. Me encanta, es súper, súper profundos también, ¿eh? Es como todos los síntomas tienen una... Es hermoso todo lo que... Y esto que estamos dando una introducción de cada tema para que lo profundicen después cada uno si tiene la necesidad o si nos quiere consultar después por privado, pero es que estamos dando los tips básicos y súper profundos son, así que me encanta. Ahora me gustaría, por último, el último tema que nos queda, que es el de la hipertensión, decir un poco
lo que es, ¿no? En realidad, como veníamos diciendo, la simbología, recién que ya estuvimos hablando de la sangre, que tiene que ver con la familia, y el corazón, que tiene que ver con todo esto de la emoción núcleo del hogar, ¿no? Hablamos de esas dos cosas. Cuando la presión es alta, ahí hablamos de que hay un conflicto en el núcleo familiar, en el núcleo de tu casa, en el núcleo de tu hogar, que no estás pudiendo resolver. Esa es la base del síntoma este de hipertensión. Ahora, el síntoma de hipertensión tiene dos particularidades. Una que es la alta, que se eleva, y otra que es La la presión baja, alta, que se ¿no? eleva. Sí, dentro de la presión está la presión alta que se eleva y la presión baja que se eleva también. Entonces, la presión alta se llama sistólica, es la presión sistólica, la alta. La alta, cuando se eleva, está dando una energía de expulsión, ¿no? Hola Elena, ¿cómo estás? Hermosa. Y cuando hay esta energía de expulsión, entonces nosotros lo que queremos es expulsar a alguien de nuestro hogar que ya no nos hace bien para nada. Es una situación incómoda que no queremos vivir más y la necesitamos expulsar. Es como que el corazón empieza a bombear muy fuerte para empujar esa acción que no queremos hacer, ¿no? Entonces, cuando la presión es alta, la baja, es diastólica. Sí, sí, ¿no? Diastólica, sí. Diastólica, perdón. Diastólica, estoy con las palabras hoy. Entonces, sistólica es la alta elevada y la diastólica, ¿no? Sí, sí. Es la baja elevada. Bueno, entonces, esto quiere decir que hay una energía, en este caso, de retención. Cuando la presión baja, esta es la que está elevada y una energía de retención. Quiere decir que quiero retener a alguien en mi clan, retener a alguien que no se vaya, retener a alguien en mi hogar. Por ejemplo, se da mucho esto cuando hay un hijo que se casó y se está por ir. Se da mucho también cuando hay familiares que han muerto y uno no quiere aceptar esa pérdida o ese que se haya ido, no quiere soltar a ese familiar que murió, entonces se puede dar también esto de la, la presión baja alta. Ahora bien, la presión puede darse alta las dos, alta la alta y alta la baja, al mismo tiempo. En esos casos hay una contradicción. Quiere decir que vos querés expulsar a alguien, pero también lo querés retener. ¿Por qué? Se puede dar en casos, por ejemplo, en los que querés expulsar a tu hijo de tu casa porque hay una incomodidad, pero lo querés, lo amás, es tu hijo. Al mismo tiempo, se puede dar otros casos un poco más graves, que es cuando hay, por ejemplo, un marido o una mujer violenta o violento, que hay agresión, entonces la persona, por ejemplo, se quiere ir porque hay violencia, pero no se puede ir porque si se va, o lo quiere echar de la casa porque hay violencia, pero no lo puede echar porque si lo echa se queda sin el sustento económico o sin el sustento de protección o lo que brinde esta persona, ¿no? Hay muchas veces que hay un apego también emocional muy grande, entonces pasa de que no quiere perderlo por nada del mundo porque lo ama, pero al mismo tiempo lo golpea, entonces es como que hay una contradicción muy grande. Ahora bien, hay un último punto importante, una clave que tiene la hipertensión, que es acerca de la válvula mitral. La válvula mitral está en el medio del corazón, es la que comunica al ventrículo con la aureola, son las dos que tienen que ver con esto de la presión, ¿no? La que decía recién, la baja y la alta. La válvula mitral une las dos. Y esta válvula mitral simbólicamente es la puerta de la libertad, se llama, ¿no? Entonces, se da mucho de que la hipertensión sube porque empieza a haber un conflicto con que necesito espacio, necesito aire, necesito decidir un nuevo camino, necesito salir de donde estoy, necesito esa libertad, que justamente es lo que habla la válvula mitral. Así que es como para cerrar el síntoma, es súper simbólico, ¿no? Es hermoso. Todos los síntomas que fuimos hablando son súper simbólicos y me encantan, ¿no? Son hermosos. Sí, es hermoso ver
cuando vemos la lógica que hay detrás de cada síntoma, ¿no? Porque también cada palabrita con el cual nombramos a cada parte del cuerpo siempre tiene un porqué y tiene una historia en el inconsciente colectivo y realmente es hermoso cuando le vamos encontrando esa lógica, así que me Hermoso. encanta. Y bueno, y también como siempre a nosotros nos gusta darles una pequeña herramienta y la herramienta que les queríamos dar hoy es una herramienta que estuvimos poniendo en práctica estos días, tanto José como yo, y nosotros como equipo también, que bueno, había varias cosas que queríamos hacer en relación al programa y en relación también a nuestro crecimiento personal. Y lo que estuvimos haciendo fue dejar de lado el perfeccionismo Total. y ponernos en acción. Porque nos estábamos dando cuenta de que muchas veces queríamos que las cosas salieran perfectas, que, no sé, nos gustaban de determinada manera, en nuestra imaginación eran de determinada manera, y hasta no lograra que fueran así, era como decíamos, no, no estamos listos, no estamos preparados, no lo podemos hacer, y nos dimos cuenta de que es mucho mejor hacer que estar esperando a que las cosas salgan perfectas. Así que, bueno, simplemente queríamos compartirles esta reflexión que para nosotros es una gran herramienta y que ojalá puedan ponerla en práctica. Me encanta. Y bueno, gracias una vez más a todos, gracias José, gracias Elena, gracias Dani, gracias Vero, gracias a todos los que estuvieron acá y a los que van a estar después. Y les agradecemos como siempre, los esperamos todos los lunes y les mandamos un abrazo enorme. Me encanta y para cerrar eso que decías, que lo dijiste, pero hay una frase que escuché hace muy poquito que es, hecho es mejor que perfecto. Es exactamente lo que dijiste, pero está muy, muy hermosa esa frase porque es siempre así. El movimiento hace que no se estanque la energía y eso hace que uno no empiece a morir por dentro, porque el agua estancada se pudre. Entonces hay que moverse, hay que hacer. Es importante. Así que bueno, gente, muchísimas Canta. gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias por estar, gracias por ver el programa grabado. Si no lo pudieron ver, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Spotify. En mi perfil hay un link para poder entrar al canal de YouTube. No sé si vos, Maru, también lo vas a Sí, agregar. también están en los dos perfiles. Para entrar a YouTube o Spotify lo pueden encontrar en los perfiles nuestros y si no lo pueden ver en nuestros perfiles también ahí directamente. Así que muchísimas gracias a todos los que lo vean diferido. Déjenos un comentario acá abajo para poder verlos. Y muchísimas gracias. Un abrazo grande y que tengan una hermosa semana. Nos Gracias a vemos el lunes que todos. viene. Chao, chao. Adiós.